Los huesos del esqueleto humano se dividen en dos grupos, el esqueleto apendicular y el esqueleto axial, el cual es del que voy a hablar en este video. Como tal, el esqueleto axial es el conjunto de huesos planos e irregulares situados en la línea media o eje. Ellos soportan el peso del cuerpo y protegen a los órganos vitales, como corazón, pulmones, cerebro, etc. Algunos de estos huesos son las estructuras óseas de la cabeza, el esqueleto laríngeo, la columna vertebral y la caja torácica. La estructura de la cabeza consta de los huesos del cráneo y el esqueleto facial. Estos forman la parte superior y posterior de la estructura ósea de la cabeza y encierran el encéfalo y el esqueleto facial. El esqueleto facial son todas aquellas estructuras que forman la cara de la estructura ósea de la cabeza o más bien la cara. En total son 14 huesos del esqueleto facial. Estos forman la entrada a los tractos respiratorios y digestivos. El esqueleto facial está formado por la mandíbula, el maxilar, los cigomáticos y los huesos que le dan forma a la cavidad nasal, como los lagrimales, los nasales, el vúmer, palatinos y los cornetes nasales. Ahora bien, los huesos craneales son todos aquellos huesos que conforman la estructura ósea del cráneo. En total son 8 y estos brindan soporte y protección al encéfalo. Y estos huesos son, por ejemplo, el hueso occipital, el hueso parietal, el temporal, frontal, esfenoides y etmoides. Suturas de la estructura ósea de la cabeza. Las suturas que vamos a encontrar son la sutura lamboidea, que está entre los huesos occipital y parietal, la sutura coronal, que está entre los huesos frontal y parietal, la sutura sagital, que está entre los huesos parietales, y por último las suturas escamosas, que está entre los huesos temporal y parietal. El esqueleto laríngeo es también conocido como laringe y está compuesto por 9 cartílagos. Se encuentra ubicado entre la tráquea y la raíz de la lengua. El hueso hioides proporciona un punto de anclaje para esta parte del esqueleto, y sus movimientos del esqueleto laríngeo abren y cierran la glotis, regulando el grado de tensión de los pliegues vocales, los cuales producen sonidos vocales cuando el aire pasa con fuerza por ellos. La columna vertebral es una columna flexible, formada por una serie de 24 vértebras, más el sacro y el coxis. La columna vertebral, habitualmente denominada columna, se extiende desde la base de la estructura ósea de la cabeza hasta la pelvis. Cabe recalcar que la médula espinal pasa por el foramen magno de la estructura ósea de la cabeza y a través del conducto vertebral en la columna vertebral. La columna vertebral está segmentada en 3 partes: la columna cérvica, la columna torácica, la columna lumbar y la columna sacra. Pero esta se va a dividir en sacro y el coxis. Y por último tenemos a la caja torácica, que esta va a estar formada por las costillas y el esternón, protegiendo los órganos internos y brindando un sitio de unión a los músculos que participan en la respiración y los movimientos de los miembros superiores. El esternón en este caso consta de el manubrio, el cuerpo del esternón y la apófisis, y las costillas, que son entre 1 a 7, se denominan costillas verdaderas porque se articulan directamente con el esternón, y las costillas de 8 a 12 se conocen como costillas falsas. Cabe destacar que las costillas de 12 a 14 pues ya son conocidas como costillas flotantes, puesto que estas no están conectadas al esternón y, como su nombre lo dice, se encuentran flotando abajo de las costillas falsas y verdaderas.